Vamos a iniciar los hombres, continúan las mujeres y terminamos todos juntos en el versículo 18. La palabra de Dios dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como vosotros en la esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Vamos ahora a pasar a un tiempo de alabanza a cargo de nuestro hermano Pablo. El grupo de alabanza. La palabra de Dios. Vamos a continuar estudiando la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Ya vamos terminando el capítulo 4. Y dijimos hace 15 días que hablábamos de los temas que seguían. La orden de abstenernos de la inmoralidad sexual. Decíamos, no es un asunto difícil de tratar. Y esa vez también dijimos, el siguiente tema tampoco es difícil de tratar, porque el tema que vamos a ver hoy no es el tema más popular de todos, porque tiene que ver con la muerte. Y generalmente la muerte es un tópico que evitamos tocar. Es un asunto del que no nos gusta mucho hablar. Nadie dice, oye, vamos a juntarnos el viernes para hablar de la muerte. No, es algo que no. Y aún si nos invitaran, buscaríamos un pretexto para no ir a esa invitación. Que a nadie nos gusta. A ver, no sé qué está pasando allá atrás. Bueno, ok. Ya, gracias. Entonces, la muerte es algo que no nos gusta hablar, pero al mismo tiempo es un asunto del que necesitamos conocer. Porque tarde o temprano todos vamos a afrontar la muerte. Hebreos 9:27, la palabra de Dios ahí nos indica que está establecido por Dios que todos los seres humanos muramos una vez. Así que la muerte es una cita que todos tenemos y a la que no podemos faltar. Tampoco es una cita que podamos aplazar. Tampoco es una cita que podamos recalendarizar. El día que Dios determine que nos vamos a morir, ese día nos vamos a morir. La muerte tiene estadística impresionante. Es más, la muerte tiene la estadística más impresionante de todas las estadísticas. Porque una de cada una persona se muere. Nadie le puede ganar a eso. Así que la pregunta que plantea el título del sermón surge como un asunto difícil, es cierto, pero un asunto que es necesario tratar. Vamos a volver a ver a los seres amados nuestros que ya fallecieron. Creo que todos en lo más profundo de nuestro ser deseamos y oramos
porque la respuesta sea sí. Pero ¿cómo podemos estar seguros? Después de todo, en los periódicos, en las noticias, en el Face, en el WhatsApp, en todos los medios de comunicación oímos acerca de muertes. La muerte está presente en todos los noticieros y en todos los periódicos. Pero, ¿cuándo hemos oído alguna noticia de que alguien resucitó? ¿Dónde están esas noticias? Vamos a orar y luego vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de este asunto. Todos nos hemos despedido de al menos un ser amado. Y la mayoría de nosotros de más. En lo personal, yo he tenido la experiencia de decirle adiós a mi abuelita primero, a mi abuelita que nos crió, que fue como una segunda mamá para mis hermanos y para mí. Después a mi papá. Y después a mi hermano menor. Sabemos de personas que también han tenido que afrontar la tarea penosísima y dolorosísima de enterrar a una hija o un hijo. Algunos más han sepultado a sus mamás o amigos muy queridos. Esta semana mi esposa y yo estuvimos en un funeral. Un hermano de Tere Silva, la hermana que se puso a congregar con nosotros, falleció en la semana de un paro respiratorio. 52 años tenía. Y tuvimos que estar ahí. Al día siguiente me habló el presidente del presbiterio y me pidió que me comunicara con la viuda del presbítero Ángel de la Cruz Tamaiche, porque el presbítero Ángel de la Cruz del Tamaiche fue llamado a la presencia de Dios el miércoles. Y entonces tuve que hablar con la hermana y presentarle mis saludos y mis saludos y los saludos del presbiterio como ministro de Relaciones. Entonces esta semana tuve 2 encuentros así cercanos con la muerte. Así que la pregunta de si volveremos a ver a nuestros amados que se han adelantado en este viaje que no tiene regreso, no tiene nada de teórica. No lo hacemos porque queramos aumentar nuestro acervo cultural. Es una pregunta de lo más práctico y de lo más personal que puede haber. Así que necesitamos saber la verdad. Nadie está satisfecho con meras especulaciones sobre este tema. Debemos saber con seguridad si Dios ha hablado al respecto y qué tiene que decirnos acerca de la muerte. Afortunadamente, nuestro Dios tiene una respuesta para nosotros. Una que no deja lugar a dudas, una que no deja lugar a especulaciones y que se encuentra precisamente en el texto de hoy. Esa respuesta empieza con unas palabras que más de una vez hemos oído en un culto funerario, porque es un pasaje clásico cuando se trata de un culto fúnebre. El versículo 13 dice así, de 1 Tesalonicenses 4: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de la gente que ha muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanzas. Este versículo está lleno de buenas noticias, porque nos dice que Dios quiere que sepamos la verdad, que Él no ha escondido nada acerca del asunto de la muerte para nosotros. Así que para acabar con la ignorancia nuestra al respecto, debemos poner atención a lo que Dios tiene que decirnos, porque es muy importante. Y Pablo lo aborda aquí. Y Pablo trata en este pasaje un tema específico. ¿Qué va a pasar cuando el Señor Jesús regrese? Ese es el asunto que Pablo trata aquí. Está hablando de un tema escatológico, es decir, un tema que tiene que ver con el final de los tiempos, pero Pablo no se refiere aquí ni a los terremotos, ni a las guerras, ni a los rumores de guerras,
ni al hambre, ni a la luna que se convierte en sangre. No toca ninguno de esos temas Pablo. Pablo se enfoca aquí en algo mucho más fundamental, mucho más básico, y es qué va a pasar exactamente cuando Jesús regrese, independientemente de que el Señor Jesucristo regrese mañana, o regrese en 100 años, o regrese en 1000 años. Independientemente de cuándo sea el momento en que Él regrese, esto que dice Pablo es lo que va a suceder. Y Pablo enlista 5 cosas que van a pasar cuando Jesús regrese. Primero, va a haber, dice Pablo, un repentino descenso. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pablo es muy enfático en decir, el Señor mismo es quien va a descender del cielo. No va a ser un sustituto, no va a ser alguien que se parezca a Él, no va a ser un holograma o una proyección digital de Jesús. El Señor mismo, de manera corporal, de manera personal, es quien descenderá del cielo en su regreso a esta tierra. Y eso quedó establecido en el mismo momento que Él ascendió. Si recuerdan el momento en que el Señor Jesucristo ascendió, cuando los discípulos estaban viendo aquella Shekinah, que es esa nube más resplandeciente que la luz del mediodía, y que no es otra cosa que la presencia misma de Dios, la gloria misma de Dios, en esa nube es que el Señor Jesús fue llevado al cielo. Y cuando los discípulos estaban contemplando ese espectáculo que debió haber sido algo indescriptible, en ese momento, dice la Biblia en Hechos 1:11, se aparecieron 2 ángeles. Y miren lo que les dijeron. En el versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, dijeron los ángeles. Son unas palabras fantásticas. El mismo Jesús que nació en Navidad en Belén de Judea. El mismo Jesús que dio vista a los ciegos, que limpió a los leprosos, que liberó a los endemoniados, que resucitó muertos. El mismo Jesús que fue traicionado, que fue burlado, que fue golpeado, que fue crucificado y que fue enterrado en un sepulcro prestado. El mismo Jesús que se levantó de la tumba 3 días después y que 40 días estuvo en esta tierra ya resucitado, y 40 días después fue tomado en esa Shekinah a los cielos. Ese mismo Jesús, ignorado por unos, burlado por otros, odiado por muchos. Ese mismo Jesús que, como indica Pablo en otro pasaje, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese mismo Jesús es quien descenderá del cielo. El Jesús que nos salvó, el objeto de nuestra fe, la esperanza de los que durmieron en Él. Jesucristo, el único mensaje que predicamos. Ese Jesús es el que va a regresar al mundo, ese mundo que una vez lo rechazó y que hoy le sigue dando la espalda. Hay una diferencia, sin embargo. Esta vez ya no vendrá como un cordero delante de sus trasquiladores. Esta vez Él vendrá como el león de la tribu de Judá. Ya no vendrá como el siervo sufriente de Jehová. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa vez que el Señor regrese, quiero ver quién es el valiente que se burla de Él.